Buenos días, queridos hermanos, y vamos a tener en este domingo pues una palabra de parte del Señor para meditar en nuestras vidas. Y vamos a retomar el estudio que dejamos a medias, si os acordáis, del libro de Santiago. En este domingo, y si el Señor quiere, en el siguiente, que ya terminaremos, trataremos los capítulos 4 y el siguiente, el 5. Pero podríamos hacer un poco de memoria de lo que habíamos visto hasta aquí. Vimos los 3 primeros capítulos y hablábamos de que la fe verdadera era cómo afrontar la fe verdadera delante de las circunstancias de la vida. Y veíamos que cada día dejábamos una frase en las que todas empezaban por la letra R, para que lo pudiéramos recordar. De todas formas, voy a dejaros esto, yo os lo enseño, ahora os voy a dejar esto para que podáis verlo y os lo mandaré. Pero en el capítulo 1 veíamos 3 cosas: que la fe responde a las pruebas, también veíamos que la fe resiste la tentación y que la fe recibe la palabra de Dios. Responde a las pruebas, resiste la tentación, recibe la palabra de Dios. En el segundo capítulo veíamos esas 2 cosas que hablaba de que en ningún momento tenemos que hacer acepción de personas. Vemos que la fe rechaza los prejuicios. Y también cuando hablaba de la fe y las obras, que veíamos ese ejemplo que Santiago ponía sobre uno que decía, sí, yo tengo fe. Pero decía, sí, no, tener fe está bien, pero es que esa fe se tiene que ver, la fe se tiene que probar, la fe se tiene que manifestar, la fe tiene que dar frutos en nuestra vida. Y veíamos que la fe resulta en obras visibles. No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras, para hacer esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y el último día vimos el capítulo 3, en el que hablaba de la lengua, ese miembro que está en nuestros cuerpos y que puede hacer tanto daño. Y que el Señor habla de que no puede ser que por una misma lengua bendigamos y maldigamos. Y nos hacíamos algunas preguntas, ¿no? Sobre si muchas de las cosas que siempre nos ponemos lo tengo que decir y lo voy a decir porque es que lo tengo que decir, si realmente era necesario. No todo se tiene que decir. Y muchas veces, como pueblo de Dios, hay algo que nos ocurre, y es que somos muy poco prudentes en nuestra forma de hablar. Hay veces que nos enfrentamos con personas que dicen, esto tienes que decirlo, esto tienes que hacerlo, esto tiene que ser así, porque esto es así, porque esto es así. Y al final, muchas veces detrás de eso hay una forma de reivindicarse, pero no de arreglar una situación. Y tenemos que pensar si realmente es necesario, si es útil y si beneficia a alguien lo que voy a decir. Y mucho cuidado con lo que nosotros hablamos. Y al final del capítulo 3 veíamos también que la fe reacciona con sabiduría. Hablaba de esa sabiduría que viene de lo alto y de esa que es animal, diabólica, terrenal, esa comparación que había. Pero Santiago lo bueno que tiene es que siempre enfrenta situaciones muy reales. La Biblia es muy actual, los principios que hay en la Biblia, los mandamientos que da, son para siempre, para todas las edades. Pero Santiago es verdad que toca temas en los 5 capítulos que él enfrenta, muy importantes y que nos marcan mucho como creyentes. Y en el capítulo 4 va a tratar una serie de problemas que es muy triste que ocurran entre nosotros, los creyentes, pero ocurren mucho más de lo que sería deseable, porque lo deseable es que no sucediera ninguno. Y vamos a leer el capítulo 4 y vamos a ver qué es lo que nos dice antes de entrar a meditar en su palabra. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia.
y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hemos dejado ya en el capítulo 3, que marca la Escritura, que el hombre sabio es un hombre pacificador, es un hombre que ama la paz. Pero es verdad que nos enfrentamos dentro del seno de la Iglesia como creyentes a muchísimos conflictos, discusiones, divisiones entre nosotros. Algo que no se debería pronunciar en los hijos de Dios. Pero esos conflictos salen de intereses personales, muchas veces de formas de ver las cosas que queremos imponer o en nuestro afán de tener placer, de tener satisfacción, de tener posesiones o incluso de creernos superiores a los demás, con más derecho de hablar que otros, que se nos tiene que escuchar más, que se nos tiene que hacer más caso. Y vamos a ver cómo Santiago nos habla de qué es lo que ocurre y por qué ocurre. Y en ese por qué ocurre es en el que deberíamos meditar y deberíamos examinarnos a nosotros mismos. En el versículo 1, él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pensemos que Santiago está hablando a creyentes. Entonces está hablando que hay guerras y que hay pleitos entre nosotros, que hay rivalidades entre nosotros. Pero Santiago nos muestra el origen con otra pregunta, pero una pregunta que contesta la primera. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de vuestra propia carnalidad de dónde vienen todas estas cosas? Cuando Pablo hablaba a los corintios en su primera carta, decía que él no les podía hablar como maduros, sino a como niños, porque entre ellos había pleitos, había discusiones. Y esto es una muestra. Cuando actuamos con las formas que vamos a ver aquí en esta primera parte del capítulo, no demostramos ni mucho menos ser maduros en el Señor, sino que demostramos ser niños. Cuando hay contiendas entre nosotros, cuando hay divisiones, la madurez la trae una persona que busca la paz por encima de reivindicar sus propios deseos, sus propios derechos, sus propias opiniones. Y es verdad que en la Escritura hay muchas cosas que son como son, que el Señor lo que es pecado y no podemos decir otra cosa. Hay cosas en las que no se puede discutir, pero es que los principales problemas vienen de opiniones, vienen de deseos, vienen de querer satisfacer nuestro propio ego. De ahí vienen todos los problemas que tenemos entre nosotros. Deseamos alcanzar
nuestros deseos a cualquier precio. Y lo que ocurre en el mundo, que somos capaces de pisotear a otros para alcanzar lo que yo quiero, eso ocurre también en la Iglesia. Es verdad que Santiago habla en esta primera parte y nos hace referencia a la carne, porque en este apartado vamos a ver las tres cosas, ¿no?, que nos apartan del Señor, que nos hacen entrar en esta dinámica de la discusión, que es la carne, el mundo y el diablo. Y esa carne, esa carnalidad, eso que actúa en nuestros propios miembros, eso es lo primero que nos hace caer, que nos hace discutir. Sigue diciendo Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Fijaros que hay dos cosas que marcan lo que produce todas estas guerras y estos pleitos. Por un lado, la codicia. La codicia es el deseo de poseer muchas cosas, especialmente bienes y riquezas. El tener, el querer tener. Por un lado eso. Y muchas veces, aunque la definición habla de bienes y riquezas, muchas veces queremos que se nos dé la razón en todo. Y da igual lo que digamos, queremos aparentar como los más sabios, como los que estamos por encima. Pero por el otro lado, habla de la envidia. La envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí solo algo que otra persona posee. Deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Codiciar, querer tener más y más y más y más. Más que los demás. Envidia, quiero para mí lo que tiene el otro. Y muchas veces, cuando conseguimos eso, aún de malas maneras, luego no lo disfrutamos, porque eso no nos puede llenar de ninguna manera. Porque el pecado vacía, el pecado entristece, el pecado nos hace daño. No puede llenar nunca la vida de una persona. Y fijaros que habla que codiciáis y no tenéis, y habla de matáis y ardéis de envidia. Fijaros lo que produce. Produce el no tener, el matar. Es verdad que tú podrás decir en esta mañana, bueno, yo no mato a nadie. Pero el Señor dice que cuando alguien llama fatu a su hermano, ya le está matando. Cuando nosotros en muchos momentos derramamos nuestra ira sobre esa persona, los celos, hacemos comentarios fuera de tono, crueles, les estamos matando de alguna manera. Y habla de codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Fijaros que hay una connotación de cosas que se van yendo una tras otra, que todas son negativas. Cuando actuamos basándonos en nuestra propia carnalidad, no recibimos. Y es que además tenemos que pensar que nunca podremos recibir de Dios. Porque detrás de esos deseos que estamos teniendo, Dios no actúa. No tenéis, matáis y ardéis de envidia. La envidia nos consume por dentro, nos mata, nos quema. Dice, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis. Decía el primer versículo, ¿de dónde vienen las guerras? Las guerras se compiten y se luchan. Pero dice el texto que no tenéis lo que deseáis. No lo alcanzamos. Y Santiago dice, porque no pedís. ¿Por qué? Dice, no pedís. Y el pedir tiene que ver con lo que es el orar. Pero por supuesto, detrás de todos esos
sentimientos, de todos esos deseos carnales pecaminosos, no podemos orar. ¿Por qué? Porque sabemos a ciencia cierta que Dios no va a contestar. Que Dios va a decir no. Porque en el Señor lo que contrapone a todo esto es el contentamiento. Estar contento con lo que tienes y agradecido. Dice en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En el contentamiento no hay envidia, no hay codicia, no hay querer almacenar, querer tener más para mí, porque en el contentamiento no hay egoísmo, no hay orgullo. El Señor nos llama a contentarnos, pero por supuesto no lo recibimos porque no lo pedimos. Pero ¿cuántas veces? Me gustaría que pensaras en eso. ¿Cuántas veces ha habido cosas que has deseado y que las quieres, pero que sabes que Dios no las aprueba? ¿Y cuántas veces hemos querido, incluso en oración, discutir con Dios queriéndole mostrar que es bueno lo que nosotros pedimos, aún sabiendo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, porque es que lo queremos? Incluso queremos disfrazar y pintar las cosas de otra manera, como si a Dios pudiéramos engañarles. Pero nos damos cuenta que en la medida que andamos en eso, es lo que dice este versículo: no tenemos, ardemos de envidia, no alcanzamos y no tenemos lo que deseamos. Entonces, sigue diciendo el texto: pedís y no recibís, porque pedís mal. La oración, decíamos, es el manejo adecuado en el que no solamente damos gracias a Dios, sino que también ponemos delante del Señor esas peticiones que sabemos que solamente Él puede proveer, porque tenemos que tener claro que no hay nada en este mundo que tengamos que no hayamos recibido. Y sabemos que por medio de la oración ponemos también nuestras cargas en el Señor para poder descansar, que es lo que Él nos promete. Pero dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿Y qué es pedir mal? El texto mismo lo responde: para gastar en vuestros propios deleites. Mirar, el Señor no es como una maquinita que le echas una moneda y te tiene que dar el premio. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces, ¿qué es pedir bien? Pedir bien es pedir conforme a la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Que se cumpla su plan, su propósito en nosotros. Y en esa petición está el aceptar, el contentarnos con lo que Él tiene para mí. Pero aquí dice el texto que cuando nos dejamos llevar por esa carnalidad, por el yo, que qué triste que habiendo nacido de nuevo, que teniendo una nueva vida, teniendo un Padre, teniendo un camino distinto que vivir, un camino que se tiene que vivir y donde se tiene que sentir la paz que solamente Él puede dar, todavía esa vieja naturaleza está ahí y nos está pinchando. Y pedimos mal porque pedimos para nuestros propios intereses. Y Santiago dice, mira, la idea que da es que si realmente pidiéramos bien, imaginaros por un momento que si fuéramos personas que nos contentáramos con lo que tenemos, si amásemos a los demás como nosotros mismos, de verdad, no con una frase que queda bonita, sino de verdad, y mirásemos más por las necesidades de otros que por las nuestras propias, y estuviéramos más interesados en compartir lo que tenemos que en almacenar. Lo que está claro es que habría muchas menos contiendas, por no decir que no las habría. Algunas veces he comentado
que cuando sales de tu país y te vas a otros lugares donde hay mucha necesidad y puedes experimentar lo que están haciendo misioneros en otros lugares. Y hay algo que sorprende, y es que en muchos lugares de este tipo no hay discusiones, no hay divisiones en las iglesias. Pero cuando miras el porqué, es porque hay tanta necesidad, tanto que darse, tanto que amar a los demás, que no hay tiempo para pensar en uno mismo. Eso es lo que ocurre cuando realmente nos centramos en el Señor y nos entregamos al Señor, de verdad, y vemos las cosas como Él las ve y a las personas como Él las ve. No hay tiempo para discutir, no hay tiempo para mirarnos a nosotros mismos, porque el trabajo es mucho, el servir es mucho. Pero cuando miramos nuestros propios intereses nos empezamos a desviar. Habla en primera parte de la carne, cómo afecta en nuestra vida. Pero aquí sigue diciendo el versículo 4, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Santiago condena ese amor a las cosas materiales, ese amor a nosotros mismos, ese orgullo que hay en cada uno de nosotros, y lo llama adulterio espiritual. Porque de una forma o de otra servimos a otros dioses. Cuando ponemos por delante del Señor otras cosas, otras personas, incluso a nosotros mismos, estamos siendo infieles al Señor. Y el Señor dice en Mateo 12, versículo 30, «El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». En el Señor no hay medias tintas, no hay un color gris que está entre el blanco y el negro. O estás con Él o estás en contra de Él. No se puede estar en medio. Por eso es tan importante definir. Hay una canción que a veces cantamos que dice, «Es tiempo de decidir por quién vivo». Y ahí hay una definición de cada uno. Pero si te gusta y quieres seguir las cosas del mundo, no estás del lado del Señor. Si estás dejando que la carne haga todo eso en tu vida, no estás de parte del Señor. Y la vida nos muestra cuáles son esos casos en los que andar en ellos nos hacen estar en enemistad contra Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice, «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo», y ahora dice esas tres cosas, los deseos de la carne, la carnalidad, los deseos de los ojos, la codicia, el querer tener, y dice también, y la vanagloria de la vida, el ser vanagloriosos. Cuando uno es vanaglorioso, ¿sabéis lo que estamos haciendo? Le estamos quitando la gloria a Dios para dárnosla a nosotros. Dice, seguía el texto, que todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Cuando vivimos en eso, estamos enemistados con Dios. Dice que cuando decidimos ser amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. No se puede andar con un pie en cada sitio. Hay que definirse. Y aquí llegamos a un versículo difícil, un versículo que siempre lo leemos, lo entendemos de una manera distinta a lo que dice, porque el contexto en el que estamos hablando es de problemas, es de guerras, es de pleitos, es de carnalidad, es de mundanalidad. Y aquí dice, ¿o pensáis, el versículo 5, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Es verdad que aquí hay un resumen de lo que enseña la Escritura, porque no hay un pasaje en toda la Escritura que diga esto. Pero dice que la Escritura dice en vano, está diciendo que enseña en vano, porque son lecciones que la Escritura da, pero esto no tenemos un versículo en la Biblia que sea citado literalmente como lo que aquí dice. Pero
habla que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y es verdad que miramos nuestras Biblias y este Espíritu lo tenemos en mayúscula. Y cuando lo vemos así decimos, habla del Espíritu Santo. Pero en este contexto, y también indagando y consultando buenos expositores, buenos comentaristas de la Biblia, todos coinciden en un tema. Es que aquí no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del espíritu humano. De ese espíritu humano que hace que nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza, codicie y envidie. Porque está aquí, porque el siguiente versículo sí vemos un cambio de dirección. Porque va a empezar, pero haciendo un paro a lo que ha dicho hasta aquí. Hasta aquí ha hablado de guerras, de pleitos, de carnalidad, de codicias, de envidias, de no pedir. Está hablando de ser amigo del mundo. Y ese espíritu que recibimos humano cuando nosotros nacemos, que es el por el que tenemos vida, es ese espíritu que tenemos en nuestra vieja naturaleza. Ese espíritu que sigue ahí, pero que un día nosotros, cuando creemos en el Señor, recibimos otro espíritu de parte del Señor, que es el Espíritu Santo. Pero vemos en la Escritura que hay esa convivir entre dos espíritus. Porque dice que el Espíritu mismo con mayúscula da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que da testimonio en nosotros de que somos hijos de Dios. Pero como hombres, como mujeres, tenemos espíritu. Y ese espíritu lo tenemos desde el principio. Entonces aquí está haciendo referencia a ese espíritu humano, a ese espíritu que tenemos desde que nacemos, que en nuestra carnalidad nos lleva a tener envidia y codicia, que es todo lo que causa nuestra infidelidad hacia Dios. Pero ahora aquí hay un cambio de dirección en el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí marca aquel que su corazón está lleno de orgullo, hablando de los soberbios y de la persona que vive humildemente en dependencia del Señor. Uno recibe gracia de parte del Señor, otro es resistido por parte del Señor. Y en Proverbios nos habla de varias cosas que Dios no ama, que Dios no quiere. Y si nos vamos al libro de Proverbios, vamos a ver algunas citas que pone en este libro. En Proverbios 6, el capítulo 6 de Proverbios, dice lo siguiente. Dice el 16 y el 17, 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Cuando habla de los ojos altivos, habla de los ojos orgullosos, de los ojos que miran con superioridad. Esto no es aceptable delante del Señor. Los ojos altivos. ¿Cómo miras a los demás? También habla en Proverbios 16, versículo 5. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Aquellos de corazón orgulloso, altivos de corazón. Aquellos que en sus motivaciones está solamente ellos mismos. También en Proverbios 13, versículo 10, dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La soberbia lleva a problemas. ¿Qué decíamos en el primer versículo? Guerras y pleitos. A eso lleva la soberbia. Sin embargo, Dios estima en gran manera a la persona humilde. Decía el texto, Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Lo resiste. Y ¿sabes una cosa?
Si Dios te resiste, no tienes nada que hacer. Pero dice también que Él da gracia a los humildes. En el capítulo 66 del libro de Isaías dice lo siguiente, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré, estaré con él. Él da gracia a los humildes. Y en este cambio de dirección, desde hablar todo lo malo y cambiar, ahora va a hablar de qué cosas sí tenemos que cultivar en nuestra vida. ¿Qué cosas nos van a ayudar a no caer en todas estas cosas que estábamos hablando? Y empieza diciendo, someteos pues a Dios. Y el someternos es sujetarnos a Dios, escucharle, obedecerle. Y esto dice que tiene una consecuencia. Cuando te sometes a Dios, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Para resistir al diablo tenemos que someternos a Dios. La única forma de resistir al diablo y que huya de nosotros es estando firmes en el Señor, porque en nosotros no está el poder para resistirle, en el Señor sí. Él es el que le hace huir de nosotros. Por eso debemos someternos al Señor. Sigue diciendo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercarlos, buscarle en oración. Aquí habla de eso. Cuando esto ocurre, Él nos perdona, Él nos limpia, nos restaura y nos dirige. En el acercamiento a Dios está el perdón, la restauración y la guía. Acércate a Dios. Busca a Dios en oración. También habla de que pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Habla de limpiar las manos, de purificar los corazones. Y en esto hace esa doble comparación de lo que hacemos y de nuestros sentimientos, del por qué lo hacemos. Cuando habla de limpiar las manos, habla que nuestros actos sean limpios delante del Señor. Y el purificar el corazón habla de que nuestra motivación, lo que produce esos actos, sea algo puro delante del Señor, que nace del someterse y del acercarse al Señor. A partir de aquí, está diciendo también, cuando nos damos cuenta de que hemos caído en esa dinámica que hablaba antes, del tener contiendas, del tener discusiones, del dejarnos llevar por la carnalidad, cuando nos damos cuenta realmente de que estamos actuando mal delante de Dios, esto tiene que producir algo en nosotros. ¿Y qué tiene que producir? Dice el versículo 9, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Afligir, lamentad y llorad. Esto es lo que tiene que producir en un verdadero hijo de Dios cuando se da cuenta que está andando fuera de la voluntad de Dios, que está actuando mal, que está buscando su propio interés, dejando a Dios de lado. La confesión tiene que ir acompañada de un profundo dolor por el pecado, que nos lleva a ese arrepentimiento real y genuino. Porque cuando pecamos, esa aflicción, ese lamentar y ese llorar nos viene porque hemos estado ofendiendo al Señor. Y otra vez dice ahora al final, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La humillación delante del Señor tiene mucho que ver con la humildad. Nuestra exaltación no viene nunca de lo que hacemos, no vendrá nunca de nuestros propios deseos, sino que la humildad viene de saber quiénes somos en el Señor. La verdadera humildad viene de cuando nos sometemos, cuando nos acercamos,
cuando nuestras obras son limpias y nuestras motivaciones puras delante del Señor. Cuando somos sensibles al pecado y lamentamos y lloramos y nos afligimos cuando hemos caído. Entonces nos acercamos al Señor con humildad. Y el Señor dice que en esa humildad es donde realmente Él nos exaltará. Nosotros no podemos exaltarnos a nosotros mismos. Había un hombre que está en una de las cartas de Juan, en la tercera de Juan, que él se exaltaba a sí mismo, un tal Diótrefes, que era un hombre que él quería tener el primer lugar, la posición más alta en la iglesia. Y Juan dice en los versículos 9 y 10 de tercera de Juan: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. No contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirnos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Un hombre lleno de sí mismo, que quería mandar, que quería controlar, que quería que sus propios deseos se llevaran a cabo. Y Juan desprecia todo eso. Pero en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en ese capítulo que habla del acercarnos a Dios en oración, da esa idea de la exaltación. ¿Dónde está nuestra exaltación? Viene en ese tiempo, en ese momento de buscar la intimidad con el Señor. Fijaros que ahí habla de cuando demos limosna, de la oración y del ayuno. Y dice en el versículo 4, para que sea tu limosna, dice el 3, mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. En lo secreto, en la intimidad con el Señor. Eso que da, hablando de la limosna, está entre tú y el Señor. No se puede alardear de eso para que otros lo sepan. En cambio, el Señor, cuando haces eso en secreto, te recompensa en público. Versículo 6, con la oración. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Otra vez la idea, lo secreto, lo privado, lo particular, lo íntimo con el Señor y la recompensa en público. Y con el ayuno, en el versículo 18 también dice, leeremos el 17, cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nunca hacer nada para ser visto, nunca hacer nada para promocionarte, sino para honrar al Señor. Y el Señor que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Nuestras recompensas vienen del Señor, pero son fruto de la humildad, del acercarnos al Señor, del someternos, de buscarle, de hacer las cosas limpias y con unas motivaciones puras, como decíamos. Eso es lo que lleva a humillarnos de verdad delante del Señor. Hasta aquí vemos esta primera parte. ¿Y qué cosa diremos aquí? La fe verdadera resuelve los conflictos. Otra vez con la R. Resuelve los conflictos. Esa fe que se deposita en Dios, buscando la voluntad de Dios y que no busca lo suyo personal. ¿Hay pleitos? ¿Hay guerras entre nosotros? Sí, lamentablemente. ¿Vienen de nuestra propia carnalidad? Sí. Pero el Señor nos llama a no ser amigos del mundo, sino a buscar a Dios. Y nos llama a someternos, a acercarnos, a buscarle, a humillarnos delante del Señor. Y ahora hay otro momento que habla de juzgar al hermano. De esto casi no hace falta explicar lo que es, porque es que somos especialistas en juzgar los unos a los otros. Y aquí habla del pecado de la crítica, de la murmuración. Pero cuando vamos o tenemos la tentación de criticar a alguien, nos teníamos que preguntar, ¿qué bien hace eso a mi hermano? ¿Le hace algún bien? ¿Le va a ayudar en algo? ¿Qué bien me hace a mí mismo? ¿Me hace algún bien entrar en la crítica y en la murmuración? Y luego algo importante, ¿qué gloria
le da a Dios todo eso? Porque si la respuesta es ninguna, en nosotros no tendría que haber ni crítica ni murmuración. Además, la ley, la palabra, es lo que puede juzgar, porque ahí está la voluntad de Dios, ahí se puede juzgar. Pero tú no puedes juzgar, porque en el momento que yo me pongo por encima de la palabra, por encima de lo que muestra la voluntad de Dios y juzgo, yo no me hago cumplidor de la ley, obediente a la ley, sino que me vuelvo en juez. ¿Y acaso nosotros nos creemos, osamos usurpar el puesto que solamente lo tiene Dios? Entonces dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Nos vamos a poner en lugar de Dios cuando Dios no hace esas cosas? La misma palabra de Dios es la que nos marca lo que está bien y lo que está mal, y ese es el filtro por el que tenemos que mirar las cosas. Pero la crítica y la murmuración no entra en la voluntad de Dios, porque la crítica y la murmuración tienen como objetivo el dañar a la otra persona y el ponernos por encima de ellos. Decíamos que esto Dios no lo acepta. Hemos visto que la fe resuelve conflictos, no los crea. Y ya al final, de una forma rápida, del versículos 13 al 17, vamos a ver que aquí habla de un pecado de planificar nuestra vida sin tener a Dios en cuenta. Cuando vas a buscar un trabajo, cuando quieres ponerte a estudiar una carrera, cuando vas a decidir con quién vas a compartir tu vida, cuando quieres decidir y tomar la decisión de comprarte una casa, un coche, de invertir, de hacer, ¿qué papel ocupa Dios en esa decisión? ¿Le consultas a Dios? ¿O le informas solamente de la decisión que tú has tomado? O a veces no queremos preguntarle a Dios porque no nos diga que no, porque en eso que queremos está nuestro deseo. Pero dice el Señor que esto no tiene que ser así. Y fijémonos en los detalles que habla este versículo. Dice, vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Había pensado en todo, en el tiempo, hoy o mañana. En lo personal, nosotros somos lo que lo vamos a hacer. El lugar, a tal ciudad. La duración, estaremos allí un año. ¿Qué haremos? La actividad, traficaremos. ¿Y cuál será el resultado? Ganaremos. Ya estaba todo previsto. En la mente estaba todo previsto, el plan estaba hecho, lo que harían y lo que ganarían, lo que recibirían. Pero ¿cuál es el problema de aquí? ¿Qué es lo que no hay? ¿O quién no está en todo esto? Dios. Dios no está ahí. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque vuestra vida, ¿qué es? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Si nosotros no tenemos ni la capacidad de aumentar un poco nuestra estatura, no podemos ninguna de esas cosas hacerla en nosotros mismos. ¿Cómo? Decimos que ya tenemos tomadas las decisiones en toda nuestra vida. Y Dios no está ahí. Pero es que precisamente esto es lo que hizo el diablo. Diréis, bueno, esto es un poco fuerte. No, ¿qué es lo que hizo el diablo? En Isaías 14, 13 y 14 dice, fijaros, subiré al cielo. Esto lo decía Satanás. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte de la reunión me sentaré. En el extremo norte, sobre las alturas, subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué hay aquí? Fijaros los verbos. Subiré, levantaré, me sentaré, subiré y seré semejante al Altísimo. Yo. ¿Ahí quién no está? Dios tampoco. Cuando planeamos las cosas, no está mal planear. Aquí no está condenando el planear. Está condenando el planear sin tener a Dios en cuenta. Toda decisión que tú tengas que tomar en tu vida, tienes que consultarla al Señor. Toda decisión tiene que estar basada en un tiempo de oración, de buscarle, de dejar nuestros deseos a un lado, decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Porque dice el texto, en lugar de eso, deberíais decir,
Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dios debe ser consultado y tenemos que llevar a cabo su voluntad. Y si hay algo que nosotros deseamos, que lo queremos planear y Dios dice no, tenemos que rectificar y tenemos que ir y buscar y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? Teníamos que vivir de una forma consecuente, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos. Pablo tuvo un ejemplo de eso. Pablo, en 4 versículos, hablaba justamente de eso. En Hechos 18:21, Pablo quería volver a visitar a los efesios, pero él dijo, si Dios quiere, él volvería a hacerlo, si Dios quiere. En Romanos 1:10 quería tener la oportunidad de visitar Roma, de visitar a los romanos. Pero él decía, por la voluntad de Dios, fijaros, primero si Dios quiere, por la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, yo llegaré. En 1 Corintios 16:7, él quería pasar tiempo con ellos, pasar tiempo con los corintios, pero en ese versículo él dice, si el Señor lo permite. Y en Filipenses 2:19 mandaba a Timoteo, a los filipenses, y él le hablaba de espero en el Señor. ¡Qué diferencia, eh! Cuando hablamos, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. En cambio, Pablo decía, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, si el Señor lo permite, espero en el Señor. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Entonces, sigue diciendo que toda jactancia que tiene como origen la soberbia es mala. Los creyentes se enorgullecían de sus planes de futuro, eran arrogantes en la confianza que tenían en ellos mismos y pensaban que nada ni nadie podía interferir en eso. Actuaban como si fueran dueños de su propio destino. Entonces, toda esta jactancia, dice el Señor, que es mala. No somos dueños de nuestro destino, es el Señor. Entonces, toda esa jactancia es mala. Por eso, al final, dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado está en el que si sabes hacer lo correcto y no lo haces, es pecado. En este contexto que habla este versículo, lo bueno incluye a Dios. Lo bueno es que incluyas a Dios en tu vida a la hora de tomar tus decisiones y a la hora de hacer o no hacer cada una de las cosas. Vivir con una mente dependiente totalmente de Él. La oportunidad que tenemos de hacer lo bueno nos hace responsables de hacerlo. Y si no pecamos, aunque sea por omisión, no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Conocer a Dios y sus planes quita de nosotros toda excusa egoísta para hacer nuestros propios planes. Entonces, en esta mañana que hemos visto aquí, en estos últimos versículos del 13 al 17, vemos la otra R, que es que renuncia a la altivez autosuficiente. En esta mañana hemos visto que nuestra propia carnalidad nos lleva a discusiones, a pleitos, que eso se nutre de nuestra codicia, de nuestra envidia, que pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites, que eso nos lleva a pedir y no recibir, nos lleva también a estar en adulterio espiritual. Porque cuando dejamos a Dios de lado y ponemos a alguien en lugar de Dios, aunque seamos nosotros mismos, le quitamos esa prioridad y nos hacemos amigos del mundo porque actuamos como el mundo actúa. Tú puedes ser tu propio Dios. Pero vemos que Él nos daba esos puntos que teníamos que seguir para tener una vida realmente que honra a Dios, que está en el someterse, en el acercarse, en el limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones, en el afligirnos, lamentar y llorar si hay pecado en nuestra vida y en el humillarnos delante de Dios. Que en ningún momento pueda haber en nuestras vidas juicio, murmuración, crítica, que quien nos muestra la
lo que está haciendo bien o mal una persona es la palabra y no nosotros. Y nosotros no podemos ponernos en lugar de Dios, no podemos ponernos siendo jueces, porque solamente uno es el que lo es, y es el Señor. Y en la crítica y la murmuración está el hacer daño a la otra persona. Y el otro, no gloriarnos del día de mañana. No pensar que en nuestra vida está en nuestras propias manos, que tenemos el derecho y tenemos la capacidad de decidir todo lo que va a ocurrir en nuestras vidas, porque no sabemos dónde estaremos mañana. Que en cambio tenemos que vivir en esa dependencia de Dios, decir, si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. Fijaros que en estas partes habla de cosas malas, pero de cosas buenas. Las buenas son el someterse a Dios, las cosas buenas son el acercarse, el buscarle, el humillarnos delante de Dios y el contar con Él para todo. ¿Eso es lo que a ti te define? ¿O es lo contrario lo que te define? Que el Señor nos ayude y nos haga ser personas que realmente vivimos nuestra fe, como hemos visto hoy, una fe que resuelve los conflictos, que no los crea, pero una fe que renuncia a la altivez y a la autosuficiencia, sino que todo depende de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque en ella eres muy claro y nos muestras dónde están nuestros errores y de dónde vienen los problemas, Señor, y nos los muestras claramente. Pero, Señor, tú no nos dejas solamente con eso, sino nos pones la parte de corregirlos, la parte en cómo tener una vida que a ti te agrade. Señor, gracias porque qué bueno poder decir que nuestras vidas están en tus manos, porque nosotros no sabemos y no somos capaces de llevar nuestra vida conforme tú quieres. Te necesitamos para todo. Y que en nuestra boca no esté el organizarnos sin contar contigo, sino el que siempre busquemos tus planes, tus propósitos, tu voluntad, el preguntarte, el consultarte en todas las cosas. Gracias, Señor, por este tiempo. Y queremos, Señor, pedirte de tu ayuda para poder llevar a cabo y tener una vida que te honre y te glorifique a ti. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.